Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Feliz mañana de sábado para todos. Aquí estamos en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablamos de sostenibilidad con el profesor Gustavo Yepes, Juan Manuel Durán, también nuestro productor periodístico. Profe, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. Bueno, interesante el programa de hoy, como todo lo que tratamos de hacer para nuestros oyentes. El ODS número 1 dice que se busca poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones para 2030. Hoy no vamos a hablar de las metas incumplibles por todos lados, pero hoy sí queremos hablar de la pobreza, pero de cómo las finanzas deben ser sostenibles precisamente en esta lucha contra la pobreza. Gabriel, desde hace ya varios años, desde el siglo pasado, han comenzado a identificar opciones como estaba mencionando. Y mi pregunta sería para ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el mayor impacto que puede generar un banco en los temas ambientales, por ejemplo? Un banco en los temas ambientales. Bueno, hoy con la revolución tecnológica que hemos tenido, hay un tema ambiental que tiene que ver con los computadores, data centers, en donde se guarda toda la información, que son grandes consumidores de agua, porque son equipos, como lo hemos visto y como se ha agrandado ahora con la inteligencia artificial, que requieren de muchísima refrigeración, gran consumo de energía. Sí lo vamos a poner en la parte técnica. Pero sé que nos queremos centrar también más desde lo social, y ahí sí quiero que me ayuden en esa, porque no le encuentro la relación. Muy bien, de alguna manera es algo que es indirecto, pero que tiene mucha relación, que tiene que ver con las inversiones, en donde estos bancos y fondos de inversión ponen su dinero. Y ahí es donde tienen un impacto que puede ser significativo, porque pueden estar financiando una empresa que produce armas, una empresa, no sé, de tabaco, de pornografía o de actividades que desde finales del siglo XX, mediados más o menos, han comenzado a restringirse para tratar de ser unas inversiones mucho más, digamos, contributivas con la sociedad. Claro, cuando estamos hablando de la industria de la guerra, hay muchas empresas que son buenísimas como negocio, precisamente porque están de ese lado de la industria. Y usted al final, a usted le piden no le dicen cómo, aunque ahora cada vez se fija más en el cómo, pero le dicen cuánto fue la producción que hizo con esos ahorros que tiene la gente en el banco y cómo se lo retribuye a la gente. Y al final uno tampoco pregunta cómo, sino qué tasa me están dando para una plática que invertí, que puse en acciones, o simplemente para un CDT que tengo allí. Y esa es la idea, Gabriel, precisamente. No buscar ese puntico, el medio puntico extra que yo puedo generar de rendimientos de mi dinero, sino poder lograr que ese dinero, esa inversión pueda contribuir al medio ambiente o a la sociedad. Es cuando estamos hablando de las finanzas sostenibles que comienzan a, digamos, hacerse importantes en el inicio del 2003, cuando los bancos mundiales, bancos globales, comienzan a aliarse para utilizar algunos criterios cuando van a prestar dinero. Bueno, y hoy vamos a hablar y vamos a sacar de que no solamente hay un concepto de pobreza, sino me gusta el concepto de pobreza multidimensional. Vamos a entender un poco más qué significa ese concepto y cómo se hacen las mediciones de la pobreza, además qué ámbitos van tocando para decirnos en qué lugar estamos. Como siempre, las mediciones son fundamentales para saber en dónde estamos y a dónde tenemos que llegar y ponernos metas. Estos y muchos temas más hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Estefane García Fangul es directora de Medición de Impacto y Desarrollo Estratégico de la Fundación Microfinanzas del BBVA. Estefany, muy buenos días en Colombia, buenas tardes, ya casi noches en España, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezar a tocar lo que vienen haciendo desde el BBVA y cómo ustedes enfrentan y encuentran que pueden, a través de las finanzas, ayudar a tener un mundo más sostenible en lo más importante, en lo que este cambio que queremos hacer sobre las finanzas y tiene que ver con la gente, con los emprendedores? ¿Cómo podemos ir adelante con estos? A ver, nosotros es que tenemos un modelo bastante sui generis, ¿no? Nosotros creemos en las finanzas productivas, es decir, en el dar un crédito para que personas que se encuentran sin trabajo, sin posibilidades, puedan montar un negocio y con ese negocio sustentar a la familia. De hecho, nosotros en Colombia, un 86% de los emprendedores que financiamos son la principal fuente de ingresos del hogar.
Ya saben que en Colombia las MIPYMES es una gran fuente de ingresos para el país y pues nosotros lo que queremos es apoyarles en ese crecimiento y que salgan adelante. Ese es el primer paso. Después hay muchos segundos o terceros pasos que se vuelven un poquito más complejos. Stephanie, pero cuéntanos por qué un banco tan importante a nivel global comienza a trabajar con emprendedores a nivel local como Colombia. Bueno, realmente llevamos ya casi 18 años de hecho trabajando. El Banco BBVA en el 2008, 2007, 2008 nos da una donación para montar la fundación que hoy existe, ¿no? Y cuando nosotros empezamos, pues ya el mundo de las microfinanzas estaba bastante estable, pero quizás todavía los mercados no tanto y las entidades pues todavía estaban en distintas fases de desarrollo. Entonces nosotros creamos un grupo de 5 entidades, hoy tuvimos varias fases, pero hoy un grupo de 5 entidades microfinancieras muy consolidadas, la de Colombia es Banca Mía, y yo creo que ya estamos en una fase donde realmente la apuesta es esa, ¿no? Es decir, cómo podemos poner al servicio ese conocimiento bancario, en la tecnología y en este caso particular la medición de impacto, ¿no? El conocimiento de este segmento al servicio de estas personas para intentar ayudarles a que salgan de la pobreza, ¿no? Esa es la ambición. O sea, nosotros creemos en el progreso sostenible y por eso también se creó esta fundación con un objetivo de largo-medio plazo, ¿no? O sea, no es una idea de entrar y salir, la idea es acompañarlos a largo plazo. Son nuestros, en algún país como en Chile, por ejemplo, incluso lo llamamos nuestros socios, porque la idea es hacer un recorrido con ellos, porque la dificultad de la pobreza no solo es las dificultades del punto de partida, ¿no? Bajos ingresos o no acceso a bienes básicos, sino también cómo eso evoluciona en el tiempo y cómo hace que ciertos imprevistos te golpeen de manera que ese ciclo se convierte en un ciclo vicioso en vez de un ciclo virtuoso de progreso, ¿no? Stephanie, pero ¿por qué entonces deciden a escoger ese nicho de mercado tan particular? ¿Por qué microempresarios? ¿Eso qué les puede ayudar y qué les contribuye a ustedes como organización? Microempresarios por eso, ¿no? Porque nuestra teoría de desarrollo está basada en este concepto de que cómo creemos nosotros que podemos ayudar a salir de la pobreza es empoderándolos con un crédito para que construyan activos en el medio y largo plazo y con eso vayan poco a poco progresando en el tiempo. ¿Por qué el banco decide hacer eso? El banco tiene iniciativas de responsabilidad social corporativa, pero también de sostenibilidad. Y realmente en ese momento en particular lo que dijo es, oye, yo tengo un conocimiento bancario que quiero poner en práctica, ¿no? Quiero poner al servicio, ¿no? Y entonces, de hecho, la fundación cuando empezamos, mucha gente fue, aparte de la donación que recibimos, teníamos equipos del banco que nos ayudaban, ¿no? Y montamos distintos avances, ¿no? Tenemos un gobierno corporativo que es de los más avanzados y contribuimos con ello a la industria. Tenemos bases tecnológicas muy potentes, un core bancario único que es bastante avanzado también en la industria. En fin, tenemos una serie de elementos que realmente ahí es donde hay unas sinergias con el banco que aprovechamos. Dicho eso, somos completamente independientes del banco con ese objetivo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hacemos lo invertimos, lo reinvertimos en el negocio para intentar tener mayor escala, ¿no? Y que por tanto podamos servir a cada vez más personas mejor. Bien, voy a recoger un par de palabras tuyas, este intento de salir de la pobreza en los emprendedores. Y traigo la pequeña nube negra aquí sobre esta sección del programa. Tristemente, son más y multiplicados por cualquier cifra los emprendimientos que fallan que los que de verdad son exitosos. ¿Qué pasa frente a eso? Frente a ese apoyo en los emprendimientos que fallan, ¿en dónde está ese dinero que se aporta ahí? ¿En qué queda? ¿O a dónde más llevan a la gente? ¿Y cómo hacer una buena curaduría de en dónde decir esto por aquí sí funciona bien o a esto le hace falta algo más para tener y poder contar historias de éxito, que es a lo que buscamos aquí también en este Caracol Sostenible? Sí, es difícil hablar de éxito y fracaso, ¿no? Yo creo que nosotros, al final, nuestros emprendedores están un tiempo con nosotros, ¿no? Yo creo que por eso es difícil hablar de éxito y fracaso, porque al final cuando se van o están o bien con otra entidad microfinanciera o bien fuera del sistema financiero, pues no vemos cómo progresan, ¿no? Pero lo que sí hemos hecho es, hemos intentado entrevistar a aquellos que lo hacen extremadamente bien, ¿no? Y hicimos una entrevista bastante amplia y descubrimos que tienen como 3 elementos en común, 3 atributos, muchos, ¿no? Pero 3 que son accionables para nosotros. Primero, son absolutos creyentes en lo que hacen, ¿no? O sea, yo creo que este concepto, vamos a llamarlo de motivación, ¿no? De tener una meta a 5 años, de aspiración, ¿no? Que va más allá de ese concepto de propósito que tenemos también nosotros en la fundación, que compartimos con nuestros emprendedores, es algo que los distingue respecto a otros emprendedores. Aquel que dice, voy a ver si con esto salgo adelante, pues tiene menos probabilidad de éxito que otro.
Ese es el primer concepto. El segundo concepto es el concepto de aprendizaje, ¿no? Aquel que tiene elementos de contabilidad, que sabe hacer presupuestos, que está pensando cómo va el mercado, que está pensando cómo va la competencia, que está pensando en vender digitalmente. Todas esas habilidades, tanto vamos a llamarlo financieras como habilidades digitales, hacen que algún emprendedor sea mejor que otro y la probabilidad de éxito sea mayor. Y finalmente el tema del capital, ¿no? En cómo los apoyamos financieramente también es determinante, es decir, aquellos que tienen más capital y apuestan más y tienen más propensión en cierta medida al riesgo, pues también vemos cierto emprendimiento. Entonces la idea es cómo podemos potenciarlo, ¿no? Con todos esos elementos en común para intentar maximizar ese éxito. Dicho eso, hay muchos emprendedores también que, y aquí voy a algún caso más hay matices, ¿no? Hay algunos que necesitan esto para acompañar el salario de otro miembro de la familia. Y eso es igual o casi a veces igual de importante, ¿no? Que aquel que sea exitoso. Porque muchas veces hay uno que está empezando un trabajo nuevo y consigue sacar adelante a la familia, pero no suficiente, ¿no? Y la mujer tiende a hacer un pequeño negocio a un lado y a veces no le da, ¿no? Para que ese negocio sea tan exitoso, pero sí para complementar los ingresos de la familia. Eso lo vemos, por ejemplo, en algunos países como en República Dominicana, menos en Colombia, o también en Chile lo vemos. Y también les va bien, ¿no? Y yo creo que es necesario un justo equilibrio, porque al final, ya sabes que Amancio Ortega es el éxito en España, pero no vamos a tener miles de Amancios Ortegas en la vida, ¿no? Y yo creo que este es un primer camino, ¿no? Y la idea aquí es intentar no solamente dar un crédito, sino una variedad de herramientas, formación, acceso a Internet, necesidades básicas o acceso a necesidades básicas, todas a la vez. Eso es uno de nuestros grandes aprendizajes, es decir, que no vale con dar un crédito, sino que hay que intentar ver la parte multidimensional de la pobreza e intentar acatarlas de múltiples maneras a la vez. Y creo que hay algo muy importante con lo que tú dices de Amancio Ortega desde España, porque tampoco puede haber millones y billones de emprendimientos en el mundo, porque tampoco sería sostenible. Y me gusta mirar un poco de la demografía de quiénes son estos emprendedores. Miren, porque, a ver, lo primero que hacemos cuando estamos en el mercado laboral y salimos de una compañía o no nos alcanza el dinero es poner a circular nuestra hoja de vida, nuestro currículum, dependiendo de cómo estemos, meternos en LinkedIn, a través de redes sociales, empujar esto. Pero miren cómo no se quedan solamente en pasar una hoja de vida. El 56% de estos emprendedores son mujeres, muchas de las cuales inician un negocio ante la falta de oportunidades laborales o para sostener su hogar, o como bien lo decía Stephanie, para completar lo que necesita para sostener el hogar. Este me gusta, 22%. Personas mayores de 60 años que enfrentan barreras en el mercado laboral tradicional y cada vez es más complicado. El 38% no tiene más que educación primaria, lo que limita su acceso a empleos calificados o financiamiento convencional. Y 43% vive en zonas rurales donde el acceso al sistema bancario formal es escaso e inexistente. Fíjate cómo tienes un 43% de la gente de zonas rurales, pero cómo llegarles con información, cómo hacerlos enterar, cómo hacer llegar a esta gente que a veces está desconectada de la sociedad, aunque cada vez estamos más conectados a estas formas de ayuda, pero de ayuda no solamente económica, sino de visión para salir adelante. O sea, yo creo que ahí la digitalización va a ser nuestra gran aliada, ¿no? Sin duda alguna, porque al final tienes acceso a muchas herramientas, tienes acceso a un seguro más rápido, tienes acceso a educación, tienes acceso a eso, al crédito, desde tu casa, ¿no? O sea, que no tengas que desplazarte a la oficina para poder hacer un desembolso o para poder ahorrar, eso cada vez va a ser más fundamental, ¿no? Dicho eso, ya sabes que la conectividad en Colombia, aunque ha mejorado sustancialmente, el acceso es cada vez mayor. Todavía no es pleno en el sentido de que uno no es constante, o sea, durante todo un mes una persona no puede estar conectada. Ya sabes que en ciertas zonas rurales, bien por la holografía, bien por el nivel de ingresos, no se pueden permitir estar conectados todo el mes. Y tercero, hay ciertas habilidades digitales de las que carecen ciertas personas, ¿no? El otro día estaba una emprendedora con nosotros y nos decían, con mi hija aprendí a utilizar estas herramientas, ¿no? Y claro, ahí hay una gran apuesta, ¿no? De cómo reducimos esas brechas digitales para que efectivamente tengan más acceso a más herramientas y conocimientos. Ese sería uno. Y efectivamente, como destacas, los segmentos donde nosotros estamos más presentes son donde las oportunidades laborales son menores. Y yo creo que cuando presentamos el informe, que lo presentamos de la mano de la CEPAL hizo un índice de pobreza multidimensional donde pesa mucho el empleo. Y las carencias de empleo que hay en Colombia siguen siendo relevantes, ¿no? Así como ha habido una gran apuesta por reducir ciertas carencias en otras dimensiones, como por ejemplo una apuesta por salud, las pensiones, el empleo, son algunas de las dimensiones donde todavía hay mucho trabajo por hacer y nosotros respondemos ante esa necesidad, ¿no? De financiar en el empleo a aquellas personas que no tienen oportunidades laborales.
Stephanie, entonces, ya que si eres tú la directora de medición de impacto, ¿por qué no nos cuentas un poco los resultados? ¿Cuál ha sido ese impacto que han tenido como organización y cómo ha podido contribuir con ese problema y ese ODS número 1, que es el fin de la pobreza? Nosotros medimos el impacto en 3 dimensiones. La primera es la parte de desarrollo del negocio, ¿no? Cómo evoluciona ese negocio, cómo va progresando a lo largo del tiempo. Y ahí el primer dato es que el crecimiento, sobre todo en el corto plazo, es muy, muy bueno. Y ahí vemos que básicamente uno de cada, o sea, 30% aproximadamente de los emprendedores consigue salir de la pobreza de forma sostenida. Y lo suelen hacer al cabo de 3 años de relación con nosotros. Es decir, necesitan un tiempo, ¿no?, para pasar de un nivel de ingresos por encima de la línea de la pobreza y en media, en promedio, suele ser 3 ciclos de crédito, 3 años aproximadamente. Es la primera noticia. Eso es algo que nosotros hemos visto de forma sostenida. Tuvimos un pequeño gap tras la pandemia, igual que todos los indicadores de pobreza en el país se vieron afectados, nosotros también, y ahora estamos viendo cómo se están recuperando muchos emprendedores. Eso, a su vez, a medida que ellos van consolidando, ¿no?, su nivel de ingresos, permite que puedan contratar personas, y nosotros tenemos un 21%, la mayoría de ellos son autoempleo, pero hay un 21% que tiene un nivel de ingresos suficientes para contratar a personas, de manera que hay unas 60.000 puestos de empleo adicionales que se crean a través de estos pequeños negocios. Esa es la parte de desarrollo del negocio. Esos impactos para nosotros son como el punto de partida, ¿no? Es decir, si el negocio no sale adelante, todas las demás elementos que van de lado se ven afectados. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la dimensión de cliente y de dimensión de emprendedor. La siguiente es la parte de salud financiera. Si tú no gestionas bien esos ingresos en el tiempo, ¿no?, y siempre hablamos nosotros de 2 bolsillos, el bolsillo del negocio y el bolsillo de la familia, cuesta separarlos, ¿no? Tienen tendencia estos hogares vulnerables a entremezclar esos dos. La salud financiera, en el caso de Colombia, sí que se ha visto un poco estancada. Es decir, hemos pasado por un momento muy difícil, ¿no? El 2023, 2022 hemos pasado una inflación alta, tuvimos que recuperarnos de la pandemia, que nos costó bastante, y eso se ve rezagado en la parte de ahorros de los negocios, de los hogares, que solamente un 19% de los hogares colombianos hoy puede vivir más de 6 meses. Entonces, ahí yo creo que sí, que en la gestión del día a día de los hogares son buenos, o sea, consiguen manejar la inestabilidad de ingresos y la gestión de los gastos, pero en la parte de ahorro, en el colchón financiero, sí que se ha visto pues rezagada, y yo creo que una apuesta más a largo plazo ahí hay que mejorarlo, ¿no? Es el mismo dato que observamos nosotros el año pasado. Es decir, en ahorro todavía no somos muy buenos. Un 42% de los hogares, de hecho, respecto al año pasado, no tienen ahorros o los han perdido. O sea, eso es un dato bastante importante, ¿no? 42%. Y luego la parte de bienestar, ¿no?, que insisto, ahí el país en sí, estamos muy alineados con el DAN en la emisión de pobreza multidimensional. Nosotros hemos visto esas mejoras, por ejemplo, en el acceso, ¿no?, a herramientas digitales. La vamos a sofisticar esa medición para incorporar esa visión más amplia, ¿no?, de estabilidad del uso, conectividad en el mes o de habilidades digitales, pero sí que hemos visto una reducción significativa, ¿no?, de acceso. Es decir, ahora solo un 0,4% de nuestros hogares no tiene acceso a Internet, lo cual es una gran noticia. Dicho eso, en otras dimensiones, como por ejemplo materiales de vivienda o acceso al agua, pues todavía tenemos entre un 6 y un 9% de los hogares que no tiene acceso a esos bienes básicos. Y obviamente, pues si tú tienes una casa en la que no puedes vivir bien, pues te va a afectar el negocio implícitamente, porque una lleva a la otra, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía tenemos cosas que mejorar. Bien, pues creo que ha sido una gran exposición que tiene que ver con nuestro tema del día, con nuestras finanzas sostenibles, yo diría además finanzas responsables, y por supuesto para enfrentar ese gran ODS que es el fin de la pobreza. Pues Stephanie García Fanjul es directora de medición de impacto y desarrollo estratégico de la Fundación y Microfinanzas del BBVA. Stephanie, gracias por estar compartiendo con este conocimiento y esta gran explicación que hemos tenido de exposición, diría yo, mucha mejor, de nuestras realidades, pero también de nuestras salidas frente a este fin de la pobreza, o tener un mejor bienestar en nuestra vida. Mil gracias y bienvenida siempre a Caracol Sostenible. Muchas gracias. Feliz día. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profe, cuando estamos hablando de la pobreza, usted siempre lo ha citado como uno de los grandes ODS que tiene el mundo y por el que hay que luchar, y quizás de ahí se desprende mucho del cumplimiento de los 16 restantes. Efectivamente, Gabriel, la pobreza es un tremendo obstáculo, no es gratuito que sea el objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible número 1.
necesitamos comenzar a reducir esa situación de pobreza que enfrenta más de 700 millones de personas en todo el mundo, que es pobreza extrema y pobreza que puede superar los 3-4 millones de personas que se encuentran en el mundo, especialmente en algunos países. Ahí es donde tendremos que ver otros elementos, digamos, cercanos, asociados, como los temas de desigualdad. Pues hoy queremos conocer de mano de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el informe del Índice de Pobreza Multidimensional de América Latina. Pablo Villatoro es investigador de la Unidad de Estadísticas Sociales de la CEPAL. Pablo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues encontramos una cifra satisfactoria y nosotros que estamos hablando aquí desde la sostenibilidad nos damos cuenta que los compromisos para 2030 no se van a lograr y a veces nos preocupamos porque hay unas cifras que van decayendo por más cosas que hacemos. Pero aquí hay una luz de esperanza en el desarrollo que tenemos en América Latina según este informe, ¿o qué nos puedes contar tú? Bueno, yo creo que el resultado general de este informe uno lo puede leer desde dos perspectivas. Primero, una valoración positiva, en el sentido que la pobreza multidimensional en América Latina se redujo significativamente entre 2008 y 2023, cayendo de 44,3% de la población en 2008 a 22,9% en 2023. Ahora bien, ese es el lado positivo y el lado negativo es que todavía es mucha gente. 22,9% de la población es una gran cantidad de personas. Por lo tanto, todavía queda mucho por hacer y mucho por avanzar para poder, reducir de manera sustentable la pobreza en América Latina. Pablo, digamos, estas cifras que pueden ser tan alentadoras, muchos las critican porque al final son un promedio y si bien algunas poblaciones mejoran, otras se mantienen rezagadas. ¿Cómo ve usted esto? Sí, bueno, lo que pasa es que el tema uno lo puede ver, el tema del bienestar en general, no solo la pobreza, lo puede ver desde dos perspectivas. Uno como reducción de pobreza, absoluta, y otro como desde la perspectiva de las brechas o las distancias económicas y sociales que existen entre los distintos grupos de población, y naturalmente uno puede tener, en un escenario una baja en la pobreza absoluta, pero un aumento, ¿no es cierto?, en las distancias o brechas que hay entre los distintos grupos sociales, ¿no? Y eso efectivamente es un problema que uno tiene también que atender. Estaba revisando aquí algunas cifras sobre Colombia. La pobreza multidimensional disminuyó a un ritmo poco inferior al promedio regional. Volvemos con que es 2014 a 2023. Para 2023, un 28.4% de la población de Colombia todavía está en pobreza multidimensional. Hay indicadores como el acceso al Internet en el hogar y logro educativo que han mejorado, pero la privación en pensiones aumentó respecto a 8 años atrás. Ahora, hay algo que quiero entender mucho mejor sobre los datos del índice de pobreza multidimensional, que decían que la pobreza no es solamente la falta de ingresos y se manifiesta como privaciones en múltiples dimensiones. Sé que es mucho el campo, pero ¿cómo podríamos definirlo para entender? Lo que pasa es que la pobreza nosotros la estamos entendiendo como la privación de capacidades para poder alcanzar funcionamientos básicos en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la salud, en educación y en empleo, ¿no? Digamos, en el fondo es siguiendo la lógica o las definiciones de Amartya Sen, ¿no es cierto?, como privación como privación de libertad. La pérdida de libertad para poder lograr esos funcionamientos esenciales, ¿no? Porque uno también puede hacer alguna definición de bienestar que tenga umbrales un poquito más elevados, ¿no? Y que apunte no tanto a la deprivación de estos funcionamientos muy básicos, sino que quizá un funcionamiento un poquito más elevados, ¿no? Y en eso, bueno, nosotros también hicimos un esfuerzo en el informe, ¿no? Y en la construcción del índice de incorporar o de utilizar umbrales de suficiencia que fueran adecuados a la realidad regional. Y en este caso incluimos indicadores de acceso a seguridad y protección social que habitualmente no estaban considerados en las mediciones de pobreza. Por ejemplo, la medición de pobreza global que realiza el IPM global, que realiza OFI junto al PNUD, en su primera versión. Y nosotros incluimos ahí, empleo y seguridad social. Y por ejemplo, ahí, está el tema pensiones, ¿no? Que
Y el tema de pensiones también tiene que, o sea, digamos, el aumento de la incidencia de pensiones, o sea, digamos, tiene que ver también con cambios demográficos, ¿no? Porque en el fondo uno tiene más población envejecida, ¿no es cierto? Y esa población envejecida no ha recibido probablemente la atención o los sistemas de seguridad social en la región no son lo suficientemente robustos, ¿no? Como para poder dar cobertura a la necesidad de tener pensiones, en este caso no solo de tener una pensión, sino que además tener una pensión que sea suficiente, ¿no? Para poder, digamos, llevar una vida adecuada. Ahora, lo que, digamos, en el fondo, ¿por qué utilizar una medida de pobreza multidimensional? Porque, digamos, primero hay el ingreso solo es un medio y no un fin del desarrollo. Uno, digamos, con el ingreso puede hacer distintas cosas, ¿no es cierto? O sea, digamos, no necesariamente un hogar que tiene el mismo nivel de ingreso va a lograr los mismos funcionamientos, porque es exactamente los mismos funcionamientos, y por eso, digamos, en general se recomienda también utilizar como complemento a la medida del ingreso medidas más directas, ¿no es cierto?, al bienestar. Y adicionalmente, también hay, digamos, bienes o servicios que no son comprados con el ingreso. Normalmente aquí los bienes y servicios que son provistos directamente por el Estado, ¿no? A través de inversión pública. Entonces, ese es el sentido de la medición multidimensional, es dar un complemento, digamos, a la medición monetaria, ¿no? Y, digamos, ir más allá del ingreso, la lógica, digamos, siguiendo la agenda que ha sido denominada como más allá del PIB, ¿no? Que ya es una agenda que está bastante instalada digamos, en el mundo, en la comunidad internacional. Sí, porque queda clarísimo y ahí hay que verlo así. No es lo mismo tener una vivienda, pero puede que mi vivienda sea hecha de cartones, de paja. No es lo mismo tener una vivienda digna a que yo viva en condiciones de hacinamiento con 15 personas en un espacio muy, muy reducido, y hay que verla desde ese punto también, profe. Sí, Gabriel, y yo creo que aprovechando, digamos, que estamos aquí en Colombia, me gustaría pues preguntarle a Pablo cómo está Colombia en este momento, cómo ha avanzado. Las metas, y hacia el futuro en el 2030 tenemos la meta de tener un índice del 8.4%. Yo sé que es difícil hacer predicciones, pero según la trayectoria que hemos tenido, ¿cómo vamos hacia ese camino para cumplir esa meta? Yo sobre el caso de Colombia en particular no tengo, o sea, primero nosotros no hemos hecho simulaciones acerca de la plausibilidad de lograr la meta, ¿no es cierto?, del ODS, ¿no? Del ODS 1, que refiere a la pobreza multidimensional. Entiendo que la pobreza, la meta del ODS 1 está definida en torno a la métrica, digamos, nacional, a los índices de pobreza, digamos, multidimensional que oficiales de los países. No hay un estándar internacional que haya sido, digamos, entonces en ese caso la simulación tiene que realizarse, o el análisis tiene que realizarse teniendo en perspectiva digamos, la medición de pobreza multidimensional que afectó al país. Y en ese caso no tengo antecedentes suficientes como para poder evaluar o emitir un juicio prospectivo acerca de si Colombia está digamos, en un camino directo a lograr la meta o no. ¿Y cuál fue la calificación? ¿Tuvimos calificación individual por país de este índice para nuestro país? Nosotros lo que tenemos, el resultado por lo menos para 2023, el que mencionaba creo que su colega, que un 28,4% de la población de Colombia está en pobreza multidimensional, que es una incidencia un poquito más alta que la media regional. Recordemos que la media es 22,9%, pero tampoco se ubica entre los países que tienen mayores incidencias, ¿no? Y como mencionaba su colega, digamos, Colombia tiene un ritmo más o menos fuerte de reducción de pobreza regional, pero que resulta un poquito por debajo del promedio que se aprecia en la región, ¿no? Y en términos absolutos, la baja en la pobreza cayó, digamos, fue, digamos, casi muy similar al valor apreciado para la media regional. Ese es más o menos el panorama que nosotros vemos en base a la medición, a este índice en particular, digamos, sobre la trayectoria que lleva Colombia, pero no hemos hecho estimaciones respecto digamos, al logro del ODS, digamos. Sí. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que hace la CEPAL al final de un estudio como esto? ¿O nos quedamos en que es descriptivo simplemente para entender la realidad? ¿O a partir de eso, qué viene en recomendaciones desde el mundo económico, desde el manejo que pueden tener los países? ¿O cómo funcionan ustedes? Bueno, digamos, la recomendación fundamental, digamos, que uno podría plantear en los países, digamos, no solo a Colombia, sino que
es básicamente está en la dimensión de empleo, ¿no? Bueno, y también en educación, pero lo que pasa es que hay un ámbito de educación que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes que nosotros no captamos en el índice simplemente porque no tenemos información en las fuentes de datos como para hacer eso. Pero sí, en lo que refiere al tema del empleo, urge, ¿no es cierto?, en la región mejorar la calidad del empleo, incluyendo remuneración y cobertura de seguridad social, y al mismo tiempo impulsar la inclusión laboral, especialmente de las mujeres, ¿no? Esos dos elementos son fundamentales para poder, digamos, avanzar en la reducción de pobreza. Y en este último caso, el caso de la inclusión laboral, yo creo que ahí es esencial, digamos, una labor del Estado, ¿no es cierto?, proporcionando servicios de cuidado o acceso a la educación preescolar, ¿no? Básicamente para poder facilitar la participación laboral de las mujeres, ¿no? Y adicionalmente transferir capacidades y generar oportunidades de capacitación. Pero son esos dos elementos que uno debería naturalmente considerar en una estrategia de reducción de pobreza de manera complementaria. Una por el lado del empleo, otro por el lado de la expansión de los servicios de cuidado, considerando además que el cuidado no solo tiene beneficios para poder digamos, facilitar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, sino que además impacta fuertemente en el capital humano. O sea, hay mucha evidencia que muestra que la educación preescolar, la educación temprana, digamos, tiene beneficios cognitivos y de habilidades sociales para la población, digamos, infantil. Y digamos, eso los países deberían avanzar en aquello, ¿no? Otro aspecto, ¿no es cierto?, es robustecer la protección social, digamos, básicamente en el ámbito de la seguridad social y pensiones, como mencionamos antes. Y también yo diría que es un ámbito que no tanto de política inmediato, pero sí puede ser, sí, yo creo que es razonable de hacer, es hacer perfiles de pobreza para poder, digamos, diseñar políticas focalizadas en tipos de perfiles de pobres. No, por ejemplo, en este caso uno puede tener, probablemente la pobreza de los adultos mayores no es igual a la pobreza que digamos, por ejemplo, adultos mayores en zona urbana no es equivalente a la pobreza que enfrentan familias con muchos niños en zonas rurales. Entonces, uno debería tener, ¿no es cierto?, ese perfil que uno lo puede hacer con la información que se recoge en los IPM, ¿no? Y puede tener perfiles diferenciados que permitan diseñar estrategias más adecuadas, digamos, políticas más adecuadas para esos perfiles. Pues, Gabriel, es interesante lo que estaba hablando Pablo, porque busca un poco esos factores de la producción como el tema de la educación y el empleo que le permita a las personas, digamos, tener las capacidades, las condiciones para elevar por sí mismos sus niveles de vida y en consecuencia pues podrán tener una mejor salud y mejor vivienda y en general pues una vida más, digamos, próspera. Bueno, pues a Pablo Villatoro, investigador de la Unidad de Estadísticas Sociales de la CEPAL. Mil gracias, Pablo, por ayudarnos a entender y compartir este informe de índices de pobreza multidimensional en América Latina y en estas dimensiones que son muy interesantes. Un abrazo, Pablo, y bienvenido siempre a Colombia a través de Caracol Sostenible. Bueno, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Pues aquí estamos en Caracol Sostenible hablando del proyecto Buchón Sostenible. Este proyecto que está desarrollado por la Universidad Los Libertadores y del cual nos va a hablar el profesor e investigador Uriel Carreño. Colombia es uno de los países más contaminados con metales pesados y una de esas causas, por supuesto, también tiene que ver con la minería ilegal. Vamos a hablar de cómo poder recuperar un poco todos esos cuerpos acuíferos y todo lo que tiene que ver con el agua en nuestro país. Profesor Uriel Carreño, bienvenido a Caracol Sostenible. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con estos grandes logros de investigación, de biotecnología ambiental. Y sí, estamos muy contentos de poder contribuir en algo para el país y para el saneamiento de las aguas de nuestra Colombia. Bueno, pues interesante noticia la que usted nos quiere contar porque hablábamos de cómo la contaminación con metales pesados como el mercurio, como el cromo, estos metales pesados que están ocasionando graves daños a los ecosistemas acuáticos, todo esto a partir de la misma ecología se puede empezar a sanar. Sí, hay una técnica milenaria de bioacumulación de la naturaleza. Las plantas bioacumulan, los peces. Entonces nosotros hemos tomado esa biotecnología
de antaño y hemos utilizado biomasas absorbentes para absorber esos contaminantes, como usted lo dice, como el cromo, como el mercurio, que tanto daño nos pueden causar y que nos están causando al medio ambiente y a los cuerpos de agua. Uriel, ¿por qué no nos cuenta un poco acerca de eso que es un buchón, por qué es importante, qué efectos genera en el medio ambiente? Sí, el buchón de agua es esa plantica que flota en los humedales acá en la sabana de Bogotá. También la podemos ver en las costas de las playas de Cartagena porque ella recorre todo el país, es una planta acuática, crece bastante, es muy abundante su biomasa y hemos encontrado que podemos utilizar esa biomasa sosteniblemente. ¿Por qué? Porque ella bioacumula metales pesados, ella está en el ambiente con ese nicho biológico y ecológico en que está absorbiendo con sus raíces, con sus hojitas, está absorbiendo. Entonces estamos aprovechando esa biomasa de esa planta en que en la actualidad se desperdicia por el acueducto de Bogotá, se dispone finalmente como un residuo peligroso y no se sabe qué se hace con esa biomasa. Nosotros hemos utilizado esa biomasa para crear prototipos, filtros bioabsorbentes de metales pesados, especialmente el cromo, y hemos utilizado esos prototipos en las curtiembres del sur de Bogotá. Yo he escuchado muchas veces la frase de que la naturaleza es sabia, profesor Gustavo Yepes, y también, pues por supuesto, también profesor Uriel Carreño. Y entiendo, según esto que usted nos está contando, que la misma naturaleza nos está dando la solución a un problema que es bastante grave, como la contaminación de las aguas, solamente que no la conocemos. Ustedes se dieron cuenta de esto, empezaron a aplicarlo, ¿y qué resultados les ha dado en esos experimentos que ya han realizado, como nos contaba, en el sur de Bogotá, en el río Tunjuelo? Sí, son unas técnicas muy bonitas de biorremediación. La biorremediación es esa técnica, como usted lo dice, en que la naturaleza nos enseña cómo cuidarla, cómo cuidar las aguas. Entonces, tenemos la gran cantidad de biomasa de buchón de agua en la sabana de Bogotá, por ejemplo. En el Juan Amarillo hubo una cantidad de casi 30 a 40 toneladas cuando lo limpiaron de esta planta. Entonces, utilizamos esa biomasa para hacer experimentos a nivel de laboratorio. Nos dimos cuenta de esas curvas de absorción y daban unos resultados interesantes. Posteriormente pasamos a una escala un poco más grande y ese ha sido el éxito. Hemos sido disruptivos. Hemos creado prototipos un poco a nivel empresarial para entregarlo a las empresas para que se pueda sanear las aguas pasándola por esos biofiltros para que ese cromo, por ejemplo, en la industria de curtiembres, quede quimioabsorbido, quede ahí y el agua quede un poco más saneada. Uriel, ¿por qué en términos prácticos no nos cuenta a todos los que lo estamos oyendo, digamos, para qué sirve al final todo este sistema tan interesante que usted está contándonos, que es prácticamente un sistema vivo, pero que resuelve problemas prácticos para muchos sectores? Sí, digamos que cuando supimos de la problemática ambiental en muchos lugares del país con metales pesados, cromo, mercurio, la excusa siempre era no, es que tratar las aguas siempre es muy costoso. El tratamiento convencional de las aguas es muy costoso. Eso era lo que nos decían los empresarios, entre otros. Nosotros tenemos ahora un prototipo muy económico porque la biomasa de buchón de agua es es bastante, entonces prácticamente gratis. El acueducto nos ha dicho, si quieren la biomasa, tómenla con fines de biorremediación e investigación científica. Entonces hemos creado unos prototipos fáciles de utilizar, muy económicos y sobre todo eficaces. Estos prototipos remueven el 99.9% de ese material, de ese contaminante que ya estamos impidiendo que llegue
a los humedales, a los ríos, al río Tunjuelo, por ejemplo. Perdón, lo interrumpo, pero más concretamente, digamos, ¿quién lo puede utilizar? Digamos, ¿qué industrias son interesantes, digamos, para que vayan sabiendo que tienen una tecnología que puede estar a su servicio? Y me pegó a esa pregunta, profe, porque también iba hacia allá. Claro. ¿Cómo hago yo para conseguirlo? Si soy una de esas personas que hace parte de una de las industrias que ya nos va a contar Uriel, pues ¿cómo consigo un filtro de estos? ¿Cómo empiezo a aplicarlo? ¿O cómo el ciudadano del común también lo puede empezar a utilizar? Sí. Digamos que un ejemplo es la industria de curtiembres que utilizan cromo para su industria, como materia prima en su industria. Ellos vierten el cromo al alcantarillado. Eso es un ejemplo. La minería, no me voy a la minería ilegal, pero sí, por ejemplo, la minería que utiliza el mercurio, pero especialmente la industria de curtiembres. Y también tenemos otras biomasas absorbentes como la celulosa bacteriana, entre otros, en la cual hemos ido perfeccionando, hemos ido optimizando el proceso para absorber. Podemos secar la planta, podemos triturarla y pasar el agua contaminada por una especie de botellas o recipientes plásticos. Uriel, esa plantica la podemos utilizar. Ya que habla de esa plantica, porque esa plantica tengo entendido que también puede convertirse en un problema para los cuerpos de agua, ¿no? Claro. Ella crece. Nosotros hemos desequilibrado los cuerpos de agua con aguas residuales y ella empieza a crecer. Entonces impide que haya otras plantas acuáticas. Al tapar la lámina de agua, impide que los rayos del sol pasen en la laguna y hace un efecto muy nocivo en esa laguna. Por eso la planta se tiene que remover, se tiene que quitar de esos humedales. Además impide la navegación. Es decir, Uriel, que lo que están haciendo ustedes con un proceso de investigación es utilizando un problema que está generándose en los cuerpos de agua para generar una solución para los mismos cuerpos de agua, contribuyendo directamente con el ODS número 6. Entonces, que es muy interesante, Juan Manuel, que podamos mostrar y difundir este tipo de avances que ha generado nuestra academia colombiana. Claro, y es que como lo hemos dicho, este tipo de prototipos lo que está es quitando todas esas cargas contaminantes y además ayudando a tratar el tema de las aguas con metales pesados y colorantes que hay en diferentes partes del territorio nacional. Pues ojalá que este tipo de estrategias puedan ser no copiadas, pero sí difundidas para que todos podamos tener acceso a ellas y que de esta manera empecemos a cuidar un poco más el agua, encontrando esta solución que nos traen desde la Universidad Los Libertadores. Pues profesor Uriel Carreño, gracias por su tiempo y gracias por esa buena noticia que nos trae hoy aquí a Caracol Sostenible. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Soy convencido de que la academia colombiana tiene grandes frutos y estamos siendo disruptivos. Si necesitan fotos, si necesitan asesorías de cómo hacer los montajes, con mucho gusto. ¿A dónde se pueden comunicar? Colabora ahí con mi correo electrónico. ¿Cómo es? ufcarrenos@libertadores.edu.co. ufcarrenos@libertadores.edu.co. Pues ahí está el contacto para las personas que quieran conocer un poco más de este proyecto y que lo quieran implementar también dentro de sus industrias. Nuevamente, muchas gracias, profesor Uriel Carreño. No, usted, siempre bienvenido a Caracol Yepes, Sostenible. Mil gracias y estoy muy contento de colaborar y en esta charla. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Muy bien, profe, pues es un campo demasiado amplio para investigar y para seguir haciendo programas que tienen que ver con esto. ¿De dónde parte su absurdo del día de hoy? Bueno, Gabriel, tiene que ver mucho con los temas temas ambientales y el enfoque que ha tenido el tema de las finanzas sostenibles. Porque estas han tratado, digamos, de buscar reducir el impacto ambiental de una manera significativa, mitigar el cambio climático. Sin embargo, es importante, lo hemos visto acá, como el foco ha sido muy fuerte, casi exclusivamente,
en mitigar la huella de carbono, Sí. pero tratando, o no tratando, evitando mejor otros temas, que son como el derecho de los trabajadores o la seguridad y la salud de los mismos, el tema de las comunidades indígenas o comunidades vecinas de ciertas actividades. Y entonces eso nos pone, digamos, a pensar cómo deberían manejarse esas finanzas. Toda acción es buena, lo que pasa es que a veces se sale como, creo que las acciones frente a la sostenibilidad deberían ir directamente con el core del negocio, con lo que hacen ellos. No estoy diciendo que comunidades, mejor lugar de trabajo, huella de carbono no sirva, pero quiero escucharlo para seguir llegando a donde está. Y les voy a dar unas cifras pues para llegar a mi punto, porque el volumen de activos gestionados bajo los criterios ESG o ambientales, sociales y de gobernanza que hemos hablado, creció en unos 23 billones de dólares en el 2016 a 41 billones hasta el 2022. O sea, un crecimiento que ha sido enorme, y dentro de esos fondos el punto es que más del 70% se prioriza para métricas de carbono como principal indicador de sostenibilidad, y eso pues significa que estamos concentrándonos en uno de los aspectos de la sostenibilidad nada más. El tema de los bonos verdes, por ejemplo, han tenido un énfasis casi exclusivo en los temas, pues, digamos, verdes de emisiones de carbono, y ha superado ya los 500.000 millones de dólares en emisiones de bonos anuales. Entonces significa que, aunque un esfuerzo muy importante, este crecimiento se ha centrado en la transición energética, pero esta transición, por ejemplo, depende de minerales como el litio, cobre, cobalto, como también hemos hablado en este programa. Y, por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de estos minerales podría multiplicarse a 4 a 6 veces para el 2040. O sea, acá necesitamos estos materiales. ¿Y de dónde están esos materiales? Por ejemplo, el 70% del cobalto se encuentra en la República Democrática del Congo. Y en América Latina, pues también tendríamos que sacar esos recursos, y generalmente están asociados a conflictos importantes. Hay una cifra que me llama la atención, que por ejemplo en México los proyectos mineros en territorios indígenas no cuentan con consultas previas, libres e informadas, como exige el convenio 169 de la OIT, que también Colombia ha firmado. Entonces aquí hay como una especie de contradicción que me parece que es clara. Queremos salvar el clima, reducir el calentamiento global, pero corremos el riesgo de sacrificar pues derechos de trabajadores y comunidades vecinas. La sostenibilidad pues no puede reducirse a una sola meta de carbono, como usted lo mencionaba hace un momento, y debemos pues buscarla de una manera más integral, que sea justa y también cuidando a las comunidades y que están habitando este planeta. Yo creo que esto nos puede llevar a una pregunta: ¿cómo equilibramos la urgencia climática con la justicia social y los derechos de las comunidades locales? Bien, pues creo que me gusta esa mirada que tiene usted, y mi invitación también es para que usted definitivamente sea sostenible frente a lo que es su negocio, lo que se afecta en la producción del producto final. De nuevo, no significa que el trabajo con comunidades no sea importante, no significa que un mejor bienestar de sus trabajadores no sea importante, no significa que la huella de carbono no sea importante, pero tiene que ver con la responsabilidad de lo que es su producto final, y de cómo, también lo hemos hablado aquí, de cómo somos responsables del producto final, no solamente hasta que el consumidor lo tiene y lo usa, sino lo que pasa después. Eso se llama centralidad, Gabriel. Bueno, centralidad señor. del negocio. Gran concepto del que estaremos hablando en otro programa de Caracol Sostenible que llega al final hoy en la mañana del sábado. La alianza es con la Universidad Externado de Colombia, el productor periodístico Juan Manuel Durán, y soy Gabriel de las Casas, que los invita a quedarse en Caracol Radio.